Estimados compañeros y apreciable licenciado, somos el grupo número 1. Es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión trataremos de explicarles lo que es la aplicación de riesgo de crédito. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Mildred Hernández, por Odilia Morán, su servidor José Carlos Soto, Genet Adonis y David Mazariegos. Antes de entrar en contexto acerca de lo que es la aplicación de riesgo de crédito, vamos a repasar y vamos a conocer algunas definiciones acerca de lo que es el riesgo de crédito. Como todos ya sabemos lo que es el riesgo, es toda la contingencia que todas las empresas y principalmente las entidades financieras tienen de sufrir algún daño. Ahora bien, en el caso del riesgo de crédito, es el riesgo que sufren todas las entidades financieras o las empresas que se dedican a conceder créditos derivados a la no devolución en los plazos de acuerdo a los créditos concedidos. Dicho en otras palabras, el riesgo de crédito es todo el riesgo que se corre por la no devolución o no pago por parte de los deudores hacia los acreedores de acuerdo a las condiciones y los plazos pactados en los créditos concedidos. Ahora bien, hablaremos acerca de lo que es el riesgo de crédito de contraparte. Esto es la posibilidad de que una de las partes de una operación, o sea, un crédito, pueda incumplir, ojo con esto, incumplir sus obligaciones antes de que se liquide o se termine la operación. Eso quiere decir que esta posibilidad puede incurrir en una pérdida económicamente significativa si las operaciones a la cartera de las operaciones con dicha parte tuviera un valor económico positivo o significativo, ¿verdad?, en el momento del incumplimiento. A diferencia de la exposición de una entidad al riesgo de crédito a través de un préstamo que es solo unilateral, en este caso para el banco que concede el préstamo. El riesgo de crédito de contraparte produce un riesgo de pérdida bilateral. Continuando con nuestra presentación, dentro del riesgo de crédito también podemos mencionar el riesgo cambiario crediticio. Esto es la contingencia de que una institución o una entidad bancaria, ¿verdad?, tenga pérdidas como consecuencia del incumplimiento de parte de los deudores en el pago de sus obligaciones crediticias, pero en moneda extranjera. Esto derivado a los términos acordados a un inicio dentro de los plazos o bien las tasas de cambios pactadas dentro de la formalización de los créditos concedidos, ¿verdad? También esto es derivado de la incapacidad de estos deudores para poder generar flujos de fondos suficientes en monedas extranjeras y poder cumplir con sus obligaciones crediticias, ¿verdad? ¿Pero qué son los activos crediticios? Son todas aquellas operaciones o transacciones que impliquen un riesgo de crédito para la entidad financiera. Este riesgo puede ser directo e indirecto, sin importar la forma jurídica o el tipo de formalización que adopten o bien sus registros contables. Esto quiere decir que los activos crediticios son todas aquellas operaciones concedidas a una persona individual o personas jurídicas. ¿Y cuáles son esos activos crediticios? Algunos ejemplos que puedo mencionarles son, obviamente, los préstamos concedidos, los documentos descontados, los documentos por cobrar, los pagos por cuentas ajenas y todos los deudores varios, ¿verdad? Esos son como algunos ejemplos acerca de lo que son los activos crediticios. Nuestro caso de aplicación está enfocado al análisis del riesgo de crédito del Banco de los Trabajadores. En este caso, pues vamos a iniciar hablando un poco sobre el riesgo inherente del crédito, que como bien ya sabemos, pues son aquellos riesgos que son propios de la naturaleza de la entidad y que son independientes de su sistema de control interno.
Pues también en este análisis del riesgo inherente, pues comprende la posición financiera de la entidad, así como también el entorno, ¿verdad?, en el cual la empresa o la entidad opera. Y los datos claves en este caso serían los saldos de cartera y la evaluación de los activos crediticios. Y estos pues van a permitir analizar las tendencias que indiquen problemas actuales o que indiquen problemas futuros, ¿verdad?, así como en algunos casos a los incumplimientos de algunas normas vigentes. Vamos a determinar el porcentaje de pérdida esperada, el cual lo vamos a obtener aplicando la fórmula que está acá, pero viéndolo de un poco ya con datos reales, ¿verdad?, lo sacamos de esta forma. Si se dan cuenta acá, estamos multiplicando la probabilidad de incumplimiento por la magnitud de la pérdida si se diera el incumplimiento, y esto también lo multiplicamos por la exposición de crédito en el momento del incumplimiento. Esto nos va a dar como resultado la pérdida, ¿verdad?, que se va a provisionar con cargos a resultados. Esta pérdida esperada la vamos a dividir dentro de la exposición crediticia en el momento del incumplimiento y nos va a dar este porcentaje. Le estamos poniendo un peso de 30% y lo están evaluando con 1, ¿verdad?, en una calificación del 0.3. Con esto pues podemos determinar que según nuestro porcentaje de pérdida esperada, estamos en un rango del 1, digamos, por ciento al 44, donde se pondera con 1 y se cataloga como insignificante. Asimismo, pues también vamos a evaluar lo que corresponde a la concentración de créditos, donde vamos a tener como metodología la actividad económica, la agrupación, ubicación geográfica y clasificación de los activos crediticios. Para Van Traub tenemos 96.6% con relación a la actividad económica, 96.3% por agrupación, 14.9% por ubicación geográfica y 96.3% por clasificación de los activos crediticios. Estos de igual forma le vamos a poner un peso, un porcentaje de peso, y lo vamos a evaluar del 1 al 5, ¿verdad? Ya con eso pues vamos a poder tener una calificación. Aquí vamos a multiplicar el peso por la evaluación y nos va a dar la calificación. Dependiendo de la calificación que nos dé, vamos a categorizar, ¿verdad?, de 1 a 4, desde insignificante, moderado, crítico y catastrófico. Si nos damos cuenta, pues en este caso ninguna de las metodologías, ¿verdad?, que aplicamos sobrepasa el 6%, ¿verdad? Lo cual significa que por lo menos en el primer punto está en una categoría crítica. Este podría entrar en la categoría moderada y estos dos últimos en la categoría insignificante. Siguiendo con el análisis del caso, vamos a revisar lo que sería el historial crediticio. Siguiendo con el Banco de los Trabajadores, el análisis del riesgo inherente de crédito comprende la posición financiera de la entidad y como también el entorno en el cual opera, siendo claves estos datos de saldos de cartera y la evaluación de activos crediticios que permitan analizar las tendencias que indiquen problemas actuales o futuros, así como incumplimientos a las normas vigentes. En caso de normativa, tenemos la resolución de la Junta Monetaria JM-47-2022, que es el reglamento para la administración del riesgo de crédito, la cual en su artículo 1 nos establece que este reglamento tiene por objeto normar aspectos que deban observar los bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza o entidades offshore, y las empresas de un grupo financiero que otorguen financiamiento relativos a la administración del riesgo de crédito, al proceso crediticio, a la formación mínima de los solicitantes del financiamiento y de los deudores y la evaluación de activos crediticios.
También en esa misma resolución, en su artículo 2, nos menciona que la clasificación de los activos crediticios es asignar a los activos crediticios las categorías del riesgo conforme a este reglamento. Y ahí nos los menciona: créditos de consumo, créditos empresariales, créditos hipotecarios de vivienda, créditos productivos, etc. Bueno, en esta tabla tenemos básicamente todos los bancos del sistema financiero, y las cifras están expresadas en miles de quetzales. Para el 2015, el Banco de los Trabajadores tenía 8.113.129 créditos, que equivalía al 5,5% de los créditos otorgados en el país, vigentes 7.947.758, que equivale al 98%. Para su cartera vencida, tenemos un total de 165.371, que equivale a un 2%. En prórroga, 1.685, que equivale al 1%. En cobro administrativo, 118.592, que equivale al 71%. Y en el judicial, 45.094, que equivale al 27,3%. Y esta misma metodología se repite para el año 2016, para el año 2017, para el año 2018, para el año 2019, y nos vamos a quedar en el año 2020 para efectos del ejercicio. Este caso nos menciona que es una evaluación, en este caso un histórico de créditos que comprende el año 2015 al 2020. Para el año 2020, el Banco de los Trabajadores tenía 14.771.465, que equivale al 7,4%. En vigente, 14.018.064, que equivale al 99% de lo anterior. Para su cartera vencida, en un total de 153.402. En prórroga no tenía nada. En cobro administrativo, 101.410, que equivale al 66,1%. Y en judicial, 51.992, que equivale al 33,9%. Para este apartado siguiente en esta tabla, aquí en pequeño tenemos los valores, en este caso de los créditos del 2015 al 2020. Nos da un promedio de créditos otorgados de 11.821.197, con una desviación estándar que equivale a 2.321.900. De esos, el promedio de los créditos vigentes durante ese periodo fueron de 11.587.179, una desviación estándar de 2.324.708. En su cartera total de vencidas en promedio en el año, 234.018, desviación estándar 63.076. En prórroga, 592 en promedio, 637 en desviación estándar. En cobro administrativo, 130.058 con desviación estándar de 18.555. En judicial, 103.368, desviación estándar de 57.665. Es importante mencionar que también la resolución de la Junta Monetaria nos da la clasificación de los riesgos, siendo estos categoría A, riesgo normal; categoría B, de riesgo superior al normal; categoría C, con expectativa de pérdidas; categoría D, con expectativa de pérdidas significativas; y categoría E, de riesgo de irrecuperabilidad. La concentración de créditos se extrajo información que tiene disponible la Superintendencia de Bancos con respecto a lo que tiene relación en la cartera de créditos, y pues esa información es pública, y aquí podemos ver en la cartera de créditos por actividad económica está la de consumo transferente a otros destinos, agricultura y otras actividades más. Entonces aquí tomamos como ejemplo la de los bancos de los trabajadores. Cabe mencionar que la fecha que se toma como referencia, o la que estamos tomando como referencia en este ejercicio, es la de 30 de septiembre del 2020.
Tenemos en actividad económica de consumos 14.860.907. Y así seguimos con todas las actividades económicas. Verificamos cuánto es lo que tuvo para esa fecha, y lo que procedemos a realizar es la suma para así poder determinar cuánto representa en porcentaje. Y como podemos ver, el Banco de los Trabajadores representa un 7.59%. Aquí pues el porcentaje en esa parte se determina con el gran total, que es 199.263.084. Te hace una población similar, pero ya para determinar cuánto representa la actividad económica de consumo, transferencia, otros destinos. Se hace lo mismo, solo que aquí se suma cuánto es la actividad económica. Por ejemplo, aquí tenemos la actividad económica de consumo 69.963.580. Esta representa el 35.1%. Seguimos con otra información que se extrajo. Ahora es la cartera de créditos por agrupación. La agrupación que existe está la empresarial mayor, empresarial menor, consumo, crédito, hipotecario para la vivienda. Cabe mencionar que el empresarial mayor tiene un límite, y aquí es de 5 millones de quetzales, mayor a 5 millones de quetzales, o mayor o equivalente a 650.000 en dólares. El empresarial menor es similar, es igual o menor a 5 millones en la moneda nacional, y es igual o menor a 650.000 en dólares. Bueno, y pues vemos los montos de cada uno. También el periodo es el 30 de septiembre del 2020. Banco de los Trabajadores en empresarial mayor tuvo 79.818.797. De igual manera se hace la suma para determinar el porcentaje, y también se determina el porcentaje ya por agrupación. Y por ejemplo, aquí el que tiene mayor porcentaje es el de empresarial mayor. Seguimos con otra información que se extrajo. Ahora vemos la cartera de créditos por áreas geográficas. Aquí está lo que es el Sistema Bancario Nacional, Banrural, BAM, BAC y BATRAP. Aquí podemos ver en lo que nos enfocamos es la de tarjeta de crédito. Si vemos en el departamento de Alta Verapaz, para BANTRAP, para esa fecha se tenía 978.611.540, y eso representa para el Sistema Bancario Nacional un 1.3%. Podemos ver que se determina de la suma se determina por la suma de cada una de estas casillas, como Sistema Bancario Nacional, Banrural, BAM, BAC. Y ahora vemos lo que es la de BANTRAP. Pues la de BANTRAP representa un 6.40%, y se determina también por la suma por área geográfica. Puedo ver. Y también pues se determina lo que el porcentaje ahora por cada una de estas casillas, o por cada uno de estos bancos que se tomó como ejemplo. Y por último está la de clasificación de activos crediticios conforme a la evaluación referida al 30 de junio 2020 al 30 de septiembre del 2020. Aquí está conforme a la evaluación clasificación A, conforme a la evaluación clasificación B. Aquí tenemos una nota que nos dice que es el resultado del análisis de los factores de riesgo de crédito que permite una clasificación del activo crediticio y la construcción de reservas o provisiones. Aquí tenemos los bancos que operan en el país,
cuánto es lo que tiene cada uno, cuánto es lo que tiene en cada clasificación. Vemos la de los bancos trabajadores. En la clasificación A tiene 14.433.262. También hacemos lo que es la suma, determinamos cuánto representa el porcentaje, y también volvemos a lo mismo, pero cuánto es lo que representa el porcentaje de cada clasificación. Como podemos ver, aquí la clasificación A representa un 90.3%. Únicamente esa sería la exposición de la concentración de crédito. Ahora veamos el modelo de gestión y control de riesgos que se tiene que evaluar, ¿verdad?, en el riesgo de crédito. Este pues es un esquema, una organización de todos los modelos de gestión y planes y líneas de defensa, ¿verdad?, que debe tener. Como vemos acá, tenemos las atribuciones a evaluar, tenemos también los requerimientos de información, tenemos si cumple o no cumple, y la información a revelar y la ponderación que se le va a otorgar para la gestión y el control de riesgo que se debe tener en este riesgo de crédito. La idea principal y de todo sería que los criterios a evaluar cumplan el 100% de una gestión completa de riesgo. ¿Con qué objetivo? Porque entre más líneas de defensa y todos los mitigadores se cumplan, podemos llegar a reducir el impacto negativo. Vemos las políticas de administración de riesgo de crédito, tenemos el cumplimiento de los límites y la formación y sensibilización al personal. En una de las políticas tenemos las medidas para enfrentar el incumplimiento y minimizar pérdidas, las estructuras organizacionales apropiadas para la administración del riesgo crediticio y el sistema de cobertura de riesgo. ¿Cumple o no cumple esto? Tenemos aquí la información a revelar y la ponderación que se le va a poner o que se le puso en este sentido. ¿Qué de información a revelar? Pues se llegó a un plan de contingencia, una metodología para la fijación de límites. También tenemos como información de reportes de exposición al riesgo crediticio, la metodología de la fijación de límites, obteniendo, ¿verdad?, que sí cumple en la primera línea de defensa el 100% con una ponderación de 1, ¿verdad?, que esta línea de defensa pues son las funciones del negocio y las actividades que toman para generar las exposiciones al riesgo. Tenemos una segunda línea de defensa que se basa en los riesgos y cumplimientos de actividades de control y supervisión. De igual forma tenemos atribuciones a evaluar, requerimientos de información, información a revelar y la ponderación que se le va a otorgar a la misma. En este caso, en esta segunda línea de defensa, tenemos el proceso crediticio, proceso de otorgamiento, proceso de seguimiento, proceso de recuperación, proceso de evaluación y clasificación de la cartera y el sistema de información. Este proceso jerárquico es un proceso que se evalúa a lo largo de los años, ¿verdad?, que la entidad crediticia tuvo que generar esos procesos para que en cada proceso se vaya evaluando el riesgo y se vaya mitigando. Por ejemplo, en el proceso crediticio tenemos la disposición internas y regulatorias. Información a revelar son los reportes y disposiciones internas y regulatorias. Vemos en el proceso de seguimiento tenemos la evaluación y el análisis del posible deudor y la capacidad de pago. ¿Con qué información a revelar? Pues el monitoreo, ¿verdad?, el análisis de los posibles deudores, evaluar la reputación de los posibles deudores, si pues tienen deudas en algunas otras entidades bancarias, si tuvieron moras, en cuánto tiempo tardaron en pagar. Este es el proceso de otorgamiento, la evaluación. El proceso de seguimiento es la documentación de acuerdo, ¿verdad?, a los términos apropiados, los requisitos básicamente que una entidad bancaria puede solicitar, y en este caso pueden entrar, ¿verdad?, garantías. ¿Por qué garantías?
nos serviría como mitigador con el fin de que se cumpla, ¿verdad?, el pago del crédito. Y el proceso de recuperación, que tenemos criterios laborales de cobranza o adquisición de garantías. La calificación interna es el criterio de calificación, la tendencia de calidad y la revisión de calificaciones. Y, ¿verdad?, el sistema de información, verificar los soportes tecnológicos que estén de acuerdo al tamaño y complejo y naturalidad de lo mismo. En este caso, pues nuestra idea es obtener un 100% de que sí cumple los criterios de evaluación, y también darle una calificación y una ponderación, ¿verdad?, de que sí se evaluó y se tomó en cuenta. Tenemos la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna y actividades de seguimiento, aseguramiento y objetividad. Tenemos las políticas de procedimientos de riesgos y conflicto de interés, con la misma idea de que sí cumple el 100%, la estructura jerárquica y, ¿verdad?, obtener un 100%. Esto se evaluó y se le dio una ponderación de 40% a las primeras dos líneas de defensa y un 20% para obtener un 100%. En este caso el resultado fue bueno. Tenemos aquí, ¿verdad?, el rango de cómo se pudo evaluar, de bueno, aceptable, mejorable o deficiente, dependiendo de las calificaciones que se otorguen. Pues vemos, ¿verdad?, el porcentaje obtenido. En este caso, pues nuestro porcentaje fue del 100% y fue bueno. Entonces tenemos un riesgo mitigado y la gestión de la misma también que se pudo evaluar.